Pues bienvenidos y nuevamente gracias a Rafa y a Félix. Seguimos con estos conversatorios acerca de los códices divinos, la sábana santa de Turín y la tilma de San Juan Diego aquí en el Tepeyac. Y bueno, pues el día de ayer les comentaba que los milagros son temporales o pueden ser temporales. Y una de las preguntas es precisamente eso. ¿Realmente cuánto tiempo tiene esa tilma o esa sábana? ¿Es original? ¿No es lo original? ¿Son copias? ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿Va a durar 1000 años más o hasta cuándo? Y bueno, pues el mismo Jesús nos dice que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y la gran pregunta es, ¿y cuándo será el final? Él también lo dice, solo Dios, el Padre, lo sabe. Ni siquiera el Hijo lo sabe, ¿no? Pero la garantía, la fe es que Él está con nosotros todos los días hasta que llegue ese momento. Y también el hecho de tener en cuenta lo que Jesús nos dice, ¿verdad? El espíritu del mal, el demonio, no va a poder contra la iglesia, precisamente por la presencia de Jesús, por la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y que la cuida y la protege, porque desde el primer momento en que se anunció la resurrección, o incluso antes de que se empezara a anunciar la resurrección, ya los soldados se habían ido a ver las autoridades para decir, ya no hay cuerpo. Y ahí viene el soborno, ¿no? Ahí les va esta cantidad de dinero y ustedes digan que sus apóstoles se robaron el cuerpo. Entonces, el mal siempre ha querido hacer quedar mal al cristianismo o a la Iglesia Católica ahora, diciendo, argumentando que son puras falsificaciones, que son puros cuentos, que son puras teorías, ¿verdad? La misma creación, en fin. Entonces es algo que se mantiene de alguna manera esa lucha, pudiéramos decir, entre la verdad, que es Cristo, la presencia de Dios en la humanidad, la manifestación de Dios en toda la creación. O sea, hay muchas evidencias de que nuestra vida como seres humanos no puede ser posible sin la existencia y la presencia y la providencia de Dios. O sea, definitivamente es así. O sea, no, el ser humano no puede existir sin Dios, ¿no? O sea, necesitamos nosotros de la existencia y de la presencia y de la acción de Dios. Si no, nosotros no existiríamos. En una ocasión, hablando de esto, de que vienen las postrimerías, ¿no? Es decir, la muerte, el juicio, y después viene o el infierno, o el purgatorio y la gloria. Y en una ocasión, hablando de esto, me dice un joven, ¿no? Oiga, padre, ¿y Dios no pudiera dejarnos en paz? Necesariamente nos tiene que estar diciendo que el juicio y el infierno. Le dije, mira, Dios te deja en paz. Dios respeta tu libertad, respeta tu voluntad, te deja en paz. Pero si Dios te deja en paz, entonces ahí está el infierno. Los que quieren estar en paz, lejos de Dios, ahí está el infierno, ¿sí? Los que quieren estar en paz, viviendo con Dios, viviendo plenamente el amor, la felicidad, el gozo, la alegría, ahí está Dios. Y cada quien elige, cada quien elige. Entonces, nuestra existencia solo es posible con Dios. Y lo mismo podemos decir tanto de la sábana de Turín, la sábana santa, como de la tilma, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Solo es posible que existan porque Dios existe.
y porque son códices divinos, porque son códices elaborados por Dios mismo. Entonces, el día de hoy quisiera que pudiéramos hablar de esta consistencia o de esa existencia, ¿no? Que son dos códices hasta el momento indestructibles y que han soportado la maldad humana o el error humano, ¿no? Entonces, Rafa. Bien, yo quisiera iniciar comentando que hay dos posturas por parte de la ciencia, ¿no? Una primera, que es un grupo de científicos, los científicos más renombrados en el mundo, en un proyecto que se denomina por sus siglas en inglés STUR, que es un proyecto de análisis de la sábana de Turín. Y este grupo de científicos llegan con toda la ciencia, lo más avanzado que hay, y hacen un estudio de la sábana santa y llegan a una serie de conclusiones muy interesantes que vamos a ver en capítulos más adelante, pero ellos llegan a una serie de conclusiones sorprendentes. Por otra parte, la ciencia tiene un método para poder medir la antigüedad de las cosas, que es a través de lo que conocemos como el carbono 14, que mide cómo se va disminuyendo, cómo va desapareciendo el carbono de aquellos objetos con el paso del tiempo, y en la medida en que presentan menos carbono, todos estamos hechos de carbono finalmente, en esa medida se puede datar la antigüedad. Sin embargo, cuando se dan las conclusiones, porque es un argumento muy usual de que el carbono 14 habla de que la sábana santa data del siglo XVI, del siglo XV, hablamos de todos los bemoles que puede tener, todas aquellas situaciones que pueden interferir en una correcta datación, y ahí entramos en este tema de la indestructibilidad de la sábana santa. ¿Por qué? El carbono 14 se ve afectado porque con el humo, con las llamas, con todo lo que despida carbón cuando se quema, se contaminan las muestras, y en esa medida se regenera o se vuelve a incrustar carbón que modifica la datación que da el carbono 14. Y la sábana santa ha prácticamente sobrevivido 2000 años, 2000 años a la fecha, y en 1532, un año después de las apariciones de la Virgen, hay un incendio muy grande, ya lo vimos, se quema el lugar, la capilla que alberga la sábana santa. La sábana ha estado doblada, estuvo doblada durante muchos años, no estaba expuesta como la conocemos nosotros ahora, y entonces se empieza a derretir el cofre que la tenía, que era de plata, por el calor que había alrededor. Se logra rescatar la sábana santa, y es estas imágenes curiosas, raras, que vemos en la imagen cuando se despliega, que son como un tipo de hombreras o un tipo de lanzas que se ve, que es precisamente donde quema el doblez en el que estaba la sábana santa, ¿no? La sábana santa resiste guerras, invasiones, subsiste como tal, y algo interesante es que el rostro de Cristo, así como lo vemos en la actualidad, y los santos, nos preguntamos por qué tienen un aura alrededor, ¿sí? Los santos y la Virgen y Cristo siempre les ponemos un aura dorada, y esto es porque desde las primeras épocas en las que se logró tener la sábana santa, se mostraba únicamente el rostro, y el rostro se mostraba adentro de un círculo. Era lo único que había, un círculo, y se veía
el rostro. Y se puede ir retrocediendo en el tiempo en las imágenes que se tienen o que se pintaban en aquel entonces del rostro de Cristo, y se pueden ver incluso en las imágenes más antiguas de los primeros siglos del cristianismo algunos detalles que tiene la imagen de la sábana santa. Tiene un tipo rasguño que le atraviesa la cara, tiene una como una esta parte fruncido el ceño un poquito, y entonces si nosotros vamos retrocediendo en el tiempo y vamos viendo las imágenes, podemos ver que hay una geometría, pudiéramos decir casi perfecta, muy similar en el desarrollo de las imágenes a lo largo del tiempo, que coinciden perfectamente con el rostro que muestra la imagen de la sábana santa, y muestra algunos detalles que solamente se pueden ver en la sábana santa en pinturas de los primeros siglos. Y entonces tenemos una tela de lino que se ha ido revisando, que se ve que es una costura de espiga que únicamente se usaba en aquellos tiempos por los romanos, por los judíos de aquella zona geográfica, en aquella etapa. Después se modificó el tipo de tejido, ya no es el mismo, pero podemos nosotros ir viendo, comparado contra la historia, cómo la sábana que está desde el principio de los tiempos, después de Cristo, hasta nuestros días, es la misma, y cómo ha podido resistir los embates del tiempo, los embates del fuego, los embates de muchas circunstancias, que incluso obviamente ahorita la sábana santa, como la imagen de la Virgen, están en un cristal blindado, están a una temperatura específica que no puede variar ni un grado, como están muchas obras de arte en el mundo. Y entonces nunca estuvieron en esas circunstancias. Y obviamente había una guerra, se dañaba una parte pues son telas muy delicadas, o llegaban las monjitas, los monjes, los sacerdotes, con los hilos que tenían ellos en aquel entonces, y surcían, les hacían algún tipo de surcido ahí invisible, que le decimos nosotros ahora, ¿verdad? Que no se viera. Queriendo reparar el daño. Claro, sí. Se trata, ellos en toda su buena intención tratan de reparar, y de alguna manera pues van alterando algunas cosas, pero lo que no podemos dudar es que hasta la fecha es algo indestructible. Sí. Ahorita decías algo importante, ¿no? No siempre ha estado protegida, no siempre ha estado resguardada. Y luego, sobre todo, un lienzo tan grande, casi más de 4 metros. El lienzo, ¿no? El completo de la sábana de Turín. Entonces, por lo tanto, también esto de estar doblado, también de alguna manera marca, ¿no? Tiene estas señales, pero pues ahora ya está resguardado, protegido, ¿verdad? Como es el caso acá en la Basílica de Guadalupe, ciertamente, ¿no? Que también, pues feliz acerca de Guadalupe. Bueno, recordemos que, así como ya lo expresó Rafa, pequeño detalle de la temporalidad. Un accidente, dicho de manera filosófica, que de alguna manera va destruyendo lo que va siendo un objeto en cuanto tal. Ahorita Rafa nos daba la explicación no solamente del carbono 14, incluso cómo varía. Me viene a la mente, por ejemplo, y lo podemos imaginar claramente, por ejemplo, un cuerpo cuánto tarda en degradarse. Sabemos que por estudios incluso forenses ya dicen cuándo empieza a oler mal, ya cuando un cuerpo en descomposición, etcétera, etcétera. Y otros que, por ejemplo, por las mismas circunstancias en las que lo rodean, por ejemplo, pensemos en las momias de Guanajuato, llega y esa degradación se va dando más lenta. Pero centrándonos como tal en la Virgen de Guadalupe,
ya desde el siglo XVI a la fecha se cumplen las mismas características que nos acaban de mencionar de la sábana santa. No siempre estuvo protegida. El primer detalle, o podemos mencionarlo como error humano, es por parte de los frailes. Lo pusieron tan al alcance que propiamente toda la gente que llegaba a visitar a la Virgen de Guadalupe podía llegar y tocarla. Y que es muy dado de nuestra tradición en México o en América Latina, ¿no? Tocar el santo. Y hay imágenes, no de tela, sino de escultura, donde los pies está bien desgastada, ¿no? O sea, porque era lo normal, ¿no? Entonces, era muy normal llegar y a tocar no está protegida por un cristal, por un vidrio templado, de ninguna manera. Y pongamos primero la mano humana. Llega, la toca, y a pesar de que ya pasó demasiado tiempo, pongámosle que esto duró nada más 100 años, pero ya fue un momento de degradación. Si hubiera sido pintura, y no se da. Félix, si me permites nada más para... Adelante. Si alguno de quienes nos están viendo ha visitado el Santo Sepulcro en Israel, hay una losa de mármol que está desgastada, está la losa y luego tiene un hundimiento, que la han desgastado a besos. Ni siquiera es tocarla, es rasparla. No es sobarla. A besos se ha desgastado el mármol. Imagínate tú las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de la sábana santa. El caso de la Virgen de Guadalupe, que estuvo expuesta, como dices tú, a que la gente fuera y le estuviera poniendo la mano y la tocan y le apachurran. Es increíble. Y es que se está datado de que había muchos milagros por la cercanía y por tocar, ¿no? Bueno, entonces, así como el relato, ¿no?, de aquella mujer que padecía flujo de sangre, ¿no? Aunque le toque la orilla del manto, ¿no? Entonces, ese hecho de tocar es importante, ¿no? Pero bueno, vamos a la temporalidad. Esta temporalidad. Primero la mano humana, y como lo dijo Rafa, el hecho de que no era nada más el sobar, era llegar a agarrarla, tocarla, manipularla, quererle hacer como uno quisiera. Y no sufre esa degradación, ni que sufre la piedra, en el caso del mármol, ni tampoco la degradación de una escultura como puede ser una imagen de cualquier santo. Segunda, exponerla al calor, ponerle las velas, las veladoras, que somos también muy dados a querer llegar y ponerla lo más cerquitas. Pero esta no es solamente la actitud del mexicano, es una actitud humana en general de que quiero sentirlo. Y esto no viene de ahorita. A lo largo, se puede decir que es algo natural en el ser humano, algo nato, innato. Llegar, ponerle la veladora y a pesar de estar expuesta a muchísimos grados de calor por la cantidad de veladoras, ahí a las que estaba rodeada la Virgen de Guadalupe, no existe tal degradación. Llega y el mayor de los incidentes es aquella explosión que se dio ya para cumplir los 400 años de la presencia de la Virgen, allá por la década de los 20 del siglo pasado, aquella bomba que destruye todo en 1 kilómetro a la redonda, estaba puesta a centímetros de la Virgen. Algunas personas incluso lo dicen de manera muy coloquial, dijo, no, es que el Cristo se atravesó y el Cristo la protegió completamente. Dijo, pues estaba anterior, pero el Cristo está completamente doblado y ahorita se encuentra en exposición en la Basílica de Guadalupe para exposición de que el Cristo, que estaba un poquito más retirado, queda completamente doblado, siendo de un material, en este caso, es un metal, y queda completamente doblado. Y la Virgen de Guadalupe, esta imagen viva, puesta por Dios en fibra sensible de ayate, en esta fibra sensible de agave, como se van tejiendo los lienzos,
no le pasa nada. ¿Cómo es posible que algo tan, así como el calor o propiamente la explosión, comparar la explosión de la que sufre la Virgen de Guadalupe, así como el incendio al que estuvo coaccionado todo lo que es la sábana santa, y no les pasa nada? Fíjate, si me permites, yo quisiera, si lo actualizáramos, ¿sí? Vimos nosotros hace poquito una tragedia, una explosión en la Ciudad de México de una pipa de gas, ¿sí? Y entonces se veían las escenas de la gente que venía caminando desnuda, porque en el momento de la explosión se consume inmediatamente la tela, ¿sí? Que es algo que debió haber sucedido en la explosión que se dio de la Virgen de Guadalupe. Sí. El ayate debió haber desaparecido inmediatamente, ya no debía de existir. Sin embargo, sigue estando presente. Y esa es la manifestación de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, ahorita que decías, ¿no? Es que el crucifijo la protegió, pues sí, o sea, el hijo protegiendo a la madre, claro, o sea, ¿qué hijo no va a cuidar a su madre? ¿Qué hijo no la va a proteger? Y la presencia de Dios es lo que nos da la garantía, esa es la certeza de nuestra existencia. Y va más allá de una religión u otra, digamos, ¿no? O sea, aquí, esta es la verdad. O sea, por eso es importante lo que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y es por Cristo por quien tenemos la vida, es por Cristo por quien vivimos, y es por Cristo para quien vivimos, ¿sí? Dice San Pablo, ¿no? Este es el Dios por el que nos movemos y somos. Y somos de Dios, somos de Cristo, somos de la Virgen, y somos cristianos y guadalupanos porque somos mexicanos. Entonces, pues, si tienen inquietudes, preguntas, testimonios, pues háganoslo llegar también, escríbanos por ahí, anímense a compartir en las redes sociales, tanto en el canal de Sembradores como en el canal de Claret TV, que estamos llevando a cabo este novenario digital de la Virgen de Guadalupe, compartiendo pues estos dos códices divinos, la sábana santa de Turín y la tilma, el ayate de San Juan Diego, aquí en México. Pues gracias por estar con nosotros, gracias Rafa, Félix, y los esperamos en la siguiente.